Buenos días a todos. Estamos muy contentos por lo que ocurrió el domingo pasado. Tuvimos el informe, nuestro primer informe anual, y Dios mediante, así será, así o mejor, lo haremos los siguientes años. Cada año vamos a dar un informe y pensamos que ese es el camino correcto. Bueno, el título en esta ocasión es sobre la oración. Son dos frases: Padre nuestro y hágase tu voluntad. Va a ser un estudio, voy a estar alternando Romanos con la oración. La verdad es que hemos tenido mucha necesidad de orar y creo que es un aspecto muy importante de la vida cristiana. Entonces vamos a estar estudiando también sobre la oración. Esta es una introducción. Yo sé que el Padre Nuestro no va de esa manera, pero vamos a ir avanzando poco a poco y ustedes van a ir entendiendo muy bien todo. La oración, pues, es una de las principales columnas de la vida cristiana. Se habla mucho de ella y todos opinan, pero es un tema malentendido en muchos sentidos. Y los creyentes necesitamos aprender a orar para poder experimentar la llenura de Dios. En esta serie sobre la oración, Dios puede transformar no solo nuestras vidas, sino también nuestra iglesia. Es tan importante que Dios dijo a través de Pablo: oren sin cesar. Así de importante es. Pero si no sabemos cómo orar, pues no nos servirá de mucho orar sin cesar. No tendría mucho sentido. Mejor aprendemos bien cómo orar para que podamos orar sin cesar, pero orar bien. Creo en realidad que todos oramos, pero la pregunta es si querrá Dios que oremos más o oremos mejor. La respuesta pienso que es sí, claro que sí. Dios quiere que oremos más y que oremos mejor. El tema de la oración, francamente, es demasiado grande. Prácticamente todos los cristianos, desde que ustedes me digan, el apóstol Pablo, San Agustín, Lutero, John MacArthur o quien ustedes quieran, todos abiertamente reconocemos que nuestra vida de oración no es lo que nos gustaría que fuera nuestra vida de oración. Gracias a Dios he crecido un poco en esto, pero aún me siento como que avancé unos cuantos milímetros y la meta está a miles de kilómetros. Sí, vamos avanzando, yo voy avanzando, ustedes van avanzando, pero la verdad estamos lejos y es un tema muy, muy amplio. Enseñar sobre la oración, pues es todo un reto, ¿no? Por esto mismo que les estoy diciendo. Por un lado es súper necesario, pero por otro lado me gustaría estar más experimentado, francamente. Siento que el tema me queda muy grande, pero lo bueno es que yo no les voy a enseñar nada, Dios los va a enseñar a todos. Es un tema sumamente amplio, sumamente grande, importante y retador, y Dios nos va a ir enseñando. Lutero dijo en alguna ocasión: tengo tantas cosas que hacer el día de hoy que si no oro al menos 3 horas seguramente no terminaré. Y eso que era alemán. Bueno, por eso Lutero tuvo el impacto que tuvo, porque dedicaba un buen tiempo a la oración. Estudiaremos varios ejemplos de oraciones que Dios nos dejó en la Biblia. Trataremos de responder preguntas muy importantes, como por ejemplo, ¿qué es la oración?
¿Para qué orar? El objetivo primordial de la oración es pedir. ¿A quién orar? ¿A Dios Padre, a Jesús, al Espíritu o a alguien más? ¿Dónde orar? ¿Cuánto y cuándo orar? ¿En qué postura orar? ¿Cuánto tiempo dura una oración poderosa? ¿Contesta Dios siempre las oraciones? ¿Qué significa si no contesta? Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo estudiando la Biblia. Son preguntas importantes, sin duda alguna. Decían los puritanos, ora hasta que ores. Y para ayudarnos a entender qué querían decir los puritanos, D.A. Carson explica que eso significa ora tanto y tan honestamente hasta que pases la fase del formalismo. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Empieza uno, cierra los ojos y somos especiales. Y la frase de los puritanos tiene mucho sentido. Ora hasta que ores. Para muchas personas, la oración es la manera de obtener lo que quieren, porque Dios tiene la obligación de ser bueno y darles todo lo que pidan. El enorme problema con esta visión es que invierte la función del hombre y de Dios. La teología esta que dice decláralo y reclámalo, y el evangelio de la prosperidad sutilmente ponen al hombre en la posición de soberano y a Dios en la posición de sirviente. Un sirviente tipo Aladino, ¿sí? Truena los dedos, aparece Aladino y le pides tu deseo. Esto obviamente es una visión distorsionada de Dios. La pregunta es, ¿Dios es omnisciente? Sí, claro que sí, todo lo sabe. ¿Dios ya sabe lo que le vas a pedir en tu oración? Sí, claro que ya lo sabe, Dios es omnisciente. Y si ya lo sabe, ¿para qué quiere que se lo pidas? Bueno, pero muchísimas veces nos da todo sin esperar a que se lo pidamos. Pero otras veces sí quiere que se lo pidamos. ¿Saben por qué? Porque nos hace bien pedir. A nosotros nos hace bien pedir. La autosuficiencia nos hace mal. La dependencia de Dios nos hace bien. Acabaríamos en poco tiempo con una vida totalmente independiente y alejada de Dios, hasta el punto de negar su señorío o incluso de negar su existencia. Dios quiere que le pidamos y que descansemos. ¿Ok? También es cierto que cada uno de nosotros podría hacer una lista de oraciones no contestadas. Es cierto. Oramos por su salud y pasó 3 meses hospitalizado. Oramos por un empleo y no me lo dieron. Llevo orando 2 años por una pareja y no aparece nadie. Oramos por un parto sin problemas y todo se complicó. Pero preguntémonos antes que esto, ¿por qué tendría Dios que responder siquiera a una de nuestras oraciones? ¿Está obligado? Si Dios responde nuestras oraciones es solo por gracia. Solo por gracia. En cada evento o circunstancia que Dios ordena para tu vida, ya sea que te saques la lotería o que te accidentes, siempre hay un objetivo de enseñanza. Dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré. Ese es el punto principal. Porque te ama, Dios quiere enseñarte. A veces solo a ti y a veces a ti y a los que te rodean. Pero Dios quiere enseñarnos. Nos pasa a todos. A mí me pasa. Dios trae a mi vida un evento o circunstancia para enseñarme algo y yo oro insistentemente para que Dios quite esa circunstancia. A ver, es para enseñarte. O sea, ¿qué es lo que no entiendes, Fer? La circunstancia te la mandó Dios para enseñar, no para que ores y que sea quitada la circunstancia. La mejor actitud es la actitud confiada y humilde que le dice a Dios: sé que me amas, tu amor ya quedó demostrado en la cruz, me amaste hace 2000 años y me sigues amando igual hoy. Si ordenaste este evento en mi vida es para enseñarme algo. Ayúdame a entender. Esa es la actitud humilde y dispuesta. Dios no tarda en responder las oraciones. Nosotros somos los que tardamos en confiar en Dios y aprender de los eventos que Dios trae a nuestra vida. Dice el Salmo 25:4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Esa es la actitud de David. Muéstrame, enséñame, quiero aprender. Y sí, a David también le llegaban eventos que él no deseaba, que él no quería, pero siempre tuvo la actitud de aprender. Cuando oras, en realidad no vas a informar o a convencer o a conmover a Dios. No le tienes que explicar nada, Dios ya lo sabe todo. Dios no solo ya lo sabe, sino que Él ordenó que sucediera. No es que Dios permita que algunas cosas sucedan. Es un Dios que activamente está gobernando su creación y ordena que las cosas sucedan. A veces decimos, no, es que Dios permitió. Bueno, sí. La palabra más precisa es Dios ordenó que eso sucediera. Dios es omnisciente, todo lo sabe. No vas a llegar a contarle nada nuevo, ni vas a explicarle algo que no ha entendido. Él ya sabe lo que tú quieres y por qué lo quieres. Es importante ser conscientes de esto. Él sabe no solo lo que quieres, también sabe lo que necesitas. Y a veces necesitamos A, pero queremos y pedimos B. Y Dios allá arriba se da cuenta de todo, y ya me lo imagino rascándose la cabeza diciendo, ay, este Fer, otra vez pidiendo lo que no necesita. Si le contesto, le va a ir mal. Y si no le contesto, se va a desalentar. Porque estoy pidiendo lo que no necesito. Así como hay leyes físicas, también las leyes físicas gobiernan el mundo, también hay leyes espirituales. Newton descubrió que si sueltas una manzana, se cae al piso, los cuerpos se atraen, la ley de Newton. También para orar hay ciertos principios que no podemos ignorar y pretender que Dios nos escuche. No basta con cerrar los ojos y ser sincero. Con eso no basta. Puedes orar sinceramente equivocado y transgrediendo principios espirituales fundamentales. Y obviamente tu oración no va a ser respondida. Un principio es orar al Padre. Orar al Padre solo lo pueden hacer
sus hijos. Es obvio, ¿no? Si yo le digo padres, porque sus hijos. Otro principio es que Dios ordena los eventos para enseñarnos y hacernos entender sus caminos. En México, además, tenemos los famosos refranes, ¿sí? A Dios rogando y con el mazo dando. Así decimos, ¿no? Tiene algo de cierto, pero esto no puede ser toda nuestra teología de la oración. Lo cierto es que la oración hace la diferencia en esta vida. La oración es efectiva porque Dios lo dice en su palabra. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Eso lo dice Dios mismo. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La Biblia nos enseña el poder de la oración. Viendo muchos ejemplos bíblicos, podemos concluir que la oración es efectiva y sí funciona. El siervo de Abraham oró y Rebeca de pronto se apareció. Josué oró y Acán fue descubierto. Ana oró y Samuel nació. Isaías y el rey Ezequías oraron y en 12 horas 185,000 asirios murieron. Elías oró y hubo 3 años de sequía y volvió a orar y llovió. Eliseo oró y un niño resucitó. Esos son ejemplos muy potentes, muy poderosos, que están en la Biblia y que hemos leído todos nosotros y sabemos, la Escritura da fe de que sí, efectivamente, Dios responde en la oración. Lo que vamos a ir viendo en los próximos estudios es cómo oraron todas estas personas, pues evidentemente son ejemplos de oraciones exitosas y debemos aprender cuáles fueron los principios. Lo que sí debemos de estar claros es que nuestro Dios es el mismo Dios de Elías, de David, de Jacob, de Ana, de Pablo. Es el mismo Dios. Pero pareciera que hoy Dios contesta menos que en los tiempos bíblicos. Eso parece. Estoy convencido de que el problema no está en Dios, está en nosotros. No es que Dios hoy ya no conteste. ¿No será que hoy nosotros no pedimos bien? Dice este versículo, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Lo dice precisamente para que entendamos, Elías era como tú y como yo, con pasiones semejantes. Y vamos a ver más adelante a Elías, es todo un personaje y vamos a ver muchas cosas muy interesantes de Elías. Y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios no ha cambiado. Lo que pasa es que faltan hombres como Elías. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro. ¿Sí? Y les dijo todo el Padre nuestro. Entonces lo vamos a ir estudiando en detalle, pero quiero que observen el Padre nuestro desde lejos, ahorita en esta lámina. Dice, ustedes pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.
Como se ve ahí en rojo, el centro de la oración es su nombre, su reino, su voluntad, su gloria. Ese es el centro de la oración. No es mi necesidad, mi coche, mis vacaciones, mi salud, mi trabajo. Es todo respecto a Dios. Esto es importantísimo entenderlo antes de empezar a orar. El centro del universo no soy yo, ni eres tú. Aunque tengas y tengamos, y yo también tenga, muchas necesidades y peticiones, la oración no fue planeada para que tú seas el centro, ni yo sea el centro. Al orar, el centro sigue siendo Dios. De hecho, en Juan 14, Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese es el objetivo de la oración, que el Padre sea glorificado. La oración no comienza ni termina con los deseos egoístas del hombre, sino con la gloria de Dios. No oras para que Dios colabore en la construcción de tu reino, sino al revés. No oras para que Dios te ayude a imponer tu voluntad, sino para que tú encuentres la de Dios. Dice Padre nuestro que estás en el cielo. En primer lugar, la paternidad de Dios. Dios no solo es nuestro Rey, nuestro juez, nuestro creador, también es nuestro Padre. Tenemos acceso con total confianza para hablar con Dios de manera íntima. Los judíos tenían una enorme reverencia hacia el nombre de Dios. Cuando el nombre de Dios venía en sus escritos, se quedaban callados, hacían una pausa y no decían nada, ni siquiera lo pronunciaban. Dios se había vuelto algo muy aterrador para ellos. Cuando Jesús dijo, ustedes pues orarán así, Padre nuestro, fue una sorpresa gigante para los judíos. Ellos veían a Dios como Padre solo en un sentido nacional, pero decir Padre mío era una expresión muy individual que nunca antes había aparecido en el Antiguo Testamento. Esta nueva visión solo la trajo Jesucristo. Cuando Juan dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No es una metáfora, ni es una ilustración, es una realidad, una gran verdad. Si somos verdaderos creyentes, somos hijos de Dios. Y Él es nuestro Padre, nuestro Papá. Eso es lo que dice ahí. Ya somos hijos de Dios. Solamente cree lo que dice ahí. ¿Qué hizo tu hijo para merecerse tu amor? Nada, ¿verdad? ¿Qué hiciste tú para merecerte el amor de Dios? Nada, absolutamente. El Dios creador de todo el universo nos adoptó. Es nuestro papá. Dios te hizo nacer espiritualmente. Le perteneces. Él te adoptó como hijo. Dios te dio vida cuando estabas muerto en tus pecados. Tienes el enorme privilegio de que Él sea tu Padre celestial. Esto le cambia diametralmente toda la perspectiva a tu oración. Cuando oras, hablas con tu Padre. Vas con el mismo que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por ti. Es el mismo. Yo te pregunto, ¿acaso le podrás pedir algo más grande o más difícil de lo que ya te dio? Ya te dio a su hijo. ¿Podrás hacer una oración en donde le pidas algo más grande o más difícil que lo que ya te dio? Es imposible. Por lo tanto, pídele lo que quieras. Por eso dijo Jesús,
ustedes pidan lo que quieran. Ya les dio lo más que les podía dar. ¿Qué más le van a pedir más difícil o más grande? No existe. Y el apóstol Pablo dice que podemos llamarlo Abba Padre, que significa papito o papá. Dice ahí, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo, está hablando del Espíritu Santo, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto es maravilloso. Somos hijos de Dios. Es como para que estuviéramos ahorita dando de brincos, felices y contentos. Soy hijo de Dios. Tengo vida eterna. Eso es lo máximo de lo máximo. Cuando oras Padre Nuestro, lo que realmente estás diciendo, Dios, reconozco que soy tu hijo. Estoy seguro que me amas y tengo acceso íntimo contigo. Sé que tengo muchísimos hermanos que también tienen necesidades. Sé que tú harás lo que sea mejor para mí y mis hermanos. Y si eres mi Padre, reconozco que te debo respeto y obediencia. Hace pocos días la humanidad llegó a la cifra de 8,000 millones de habitantes y se estima que existen entre 50,000 y 430,000 millones de aves en el mundo. Es decir, hay entre 7 y 50 veces más aves que humanos. ¿Sí? Ahorita van a ver a dónde. Dijo Jesús aquí en Mateo, ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Habiendo tantos pajarillos en el mundo, nosotros valemos mucho más. Y Dios tiene cuidado de cada uno de ellos. Y son más que nosotros. Y Dios cuida de ellos. Y hasta tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Que es solamente una hipérbole para demostrar, para expresar que Dios tiene cuidado hasta de los detalles más insignificantes y más inútiles que pueda haber en el planeta, como saber cuántos cabellos tiene alguien en la cabeza. A veces pensamos que por ser tantos perdemos individualidad con Dios. Pues es que somos una bola, somos muchísimos. Pero nuestro Dios es omnisciente. Si tiene cuidado de las aves y hasta de los cabellos, es para que entendamos que tiene cuidado de todo. Que no se le va ni un detalle de tu vida, que todo de tu vida le importa. Si le importa el número de cabellos, imagínate todos los demás detalles de tu vida. Obviamente le importan a Dios. Cuando hablamos con Dios, sabemos que no estamos perdidos en la multitud. Es una relación íntima y muy personal. Acércate pues con la confianza de que tu Padre te conoce a la perfección y sabe lo que es mejor para ti. John MacArthur dice que orar no es para estar pidiendo cosas, sino para reconocer lo que ya tenemos en Cristo. ¿Qué tenemos? Un Padre. Eso es maravilloso. Ir a su presencia como un hijo o una hija van a conversar con su papá. Y aunque es cierto que la oración va dirigida al Padre, también es cierto
que es a través del Hijo y por medio de o motivados por el Espíritu Santo. En este sentido, las oraciones de todos los cristianos son trinitarias, involucran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para ti que aún no tienes una relación personal con Dios, la Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, pero para ser su hijo necesitas ser adoptado por el Padre. No basta con nacer o con existir, no basta con eso. Dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y en este sentido, tú ni siquiera puedes orar al Padre, puedes orar el Padre Nuestro, pues aún no es tu Padre. Si no eres hijo de Dios, si no has hecho las paces con Dios, si no has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, no es tu Padre y no tendría sentido que oraras ni siquiera el Padre Nuestro. Te tiene que dar el derecho de ser su hijo, te tiene que adoptar. Para que Dios haga esto contigo, tú primero tienes que hacer lo que dice ahí, recibirle y creerle, creer en su nombre. Creer en Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo se hace esto? Bueno, te podemos explicar. Sergio, Eric, Benja, Miguel, te podemos explicar, pero será terminando si tú gustas. Y bien, vamos a llegar entonces aquí al centro de la oración. El Padre Nuestro tiene una pequeña frase en la que hoy nos vamos a enfocar. Hágase tu voluntad. La frase hágase tu voluntad nos presenta un dilema. ¿Realmente necesitamos decir, Dios, hágase tu voluntad? ¿Acaso no es Dios el soberano de todo el universo? Con mi oración o sin mi oración, lo pida o no lo pida, Él es el soberano y hace su voluntad. ¿Sí o no? ¿No es algo que sale sobrando, algo inútil, algo redundante? Incluso podríamos llevar aún más lejos este razonamiento y preguntarnos, ¿sirve de algo orar en general? No solo pronunciar la frase hágase tu voluntad, sino cualquier oración. ¿Tiene sentido? La pregunta es, ¿sabe Dios el principio y el fin de todo y además determina todo lo que ocurre en medio? ¿Sí o no? Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que declaro el fin desde el principio. ¿Tiene Dios el control de todo? ¿Sí o no? Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Son declaraciones de Dios muy, muy fuertes, muy contundentes. Y si todo está trabajando conforme a su plan y todo está sucediendo de la manera que el soberano del universo quiere que suceda, entonces, ¿para qué decir, hágase tu voluntad si ya se está haciendo? ¿O para qué orar cualquier cosa? Y entonces viene la pregunta, ¿Dios cambia de opinión? Cuando oramos, ¿logramos que Dios cambie de opinión? Si así fuera, podríamos decir que nuestra voluntad prevaleció sobre la de Dios. ¿Acaso puede suceder que la voluntad de Dios sea X, pero que si persistimos y oramos lo suficiente, logramos que Dios diga, ok, ya no insistas, ten lo que deseas, ahora mi voluntad ya no es X, sino es Y? ¿Será así? Todo este asunto lo podríamos resumir
en una pregunta. Si Dios es soberano, ¿para qué orar? O dicho de otra forma, si existe la oración, entonces ¿cómo es posible que Dios sea soberano? Bueno, la respuesta no la sé, y de hecho nadie la sabe. No se sientan mal, nadie la sabe. Aquí vamos a entrar en un tema y les voy a dar 5 ejemplos en muchos asuntos muy delicados pero interesantísimos del cristianismo. Esta es una de las grandes paradojas de la Biblia, una paradoja más que nos dice que la mente de Dios es infinitamente más elevada que la nuestra. Este es un dilema imposible para nosotros, pero posible para Dios. Solo Dios tiene la capacidad de resolver estas aparentes contradicciones. Estos planteamientos en la mente de Dios no son contradicciones. Esto ocurre no solo en el tema de la oración, esta aparente paradoja que les planteé, sino también en otros temas muy importantes. Número 1, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿quién escribió el Evangelio de Mateo? Probablemente tendremos 2 respuestas. Algunos dirán, pues Mateo, Fer, ¿qué preguntas haces? Y otros dirán, el Espíritu Santo. Otros dirán, Mateo y el Espíritu Santo. O sea que Mateo escribía un versículo y el Espíritu Santo el otro, o ¿cómo lo hacía? Pues no se alternaban capítulos ni versículos. ¿O fue Mateo acaso solo un robot? ¿Escribía lo que el Espíritu Santo le dictaba? No. Es evidente que no. El Evangelio de Mateo está impregnado con las palabras de Mateo, el carácter de Mateo, las emociones de Mateo. Ahí lo vemos a Mateo. Entonces no fue un robot. Finalmente, tenemos que declarar, es 100% Mateo, pero también es 100% el Espíritu Santo. Me dirás, no, Fer, ya no te salieron las cuentas, no que eras ingeniero, no puede haber 200% de algo. O dices 50 y 50, ahí sí da 100, pero decir 100 y 100, pues sí, así es, 100 y 100. ¿No dan las cuentas? No. A nuestra mente limitada no nos dan las cuentas. No nos entra. ¿Cómo? A ver, 100% Mateo, 100% el Espíritu Santo, no me entra. A mí tampoco, a nadie le entra. Pero hay que aceptarlo. El que no nos entre es por nuestra limitada finitud. Somos finitos y Dios es infinito. Por eso a nosotros no nos entra. Número 2, si les pregunto, ¿quién vive tu vida cristiana? Algunos podrían contestar citando a Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vive Cristo, la vida cristiana la vive Cristo. Sin embargo, Pablo también dice, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Primero dice que ya no vive él, y luego dice que no solo está vivo, sino que además golpea su cuerpo. Entonces, ¿quién está viviendo tu vida cristiana? ¿Tú o Cristo? ¿O ambos? Ambos. Debe ser completamente tú, con un total compromiso, presentando tu cuerpo como un sacrificio vivo, pero también debe ser totalmente Él, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo puedo ser completamente yo y completamente Él? Otra vez, desde nuestra perspectiva, no nos dan las cuentas, 200% de algo, otra vez no da, pero así es, así es. Eso es lo que dice la Biblia. Tercer ejemplo,
te pregunto, ¿Jesús era Dios o hombre? Nuevamente la respuesta, pues sí, sí era Dios y sí era hombre, las dos cosas, al 100%, sí, otra vez 200%. No nos da en nuestra limitada mente. Cuarto ejemplo, ¿cómo te hiciste cristiano? Algunos contestarían, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Fui predestinado. Pero otros contestarían, soy cristiano porque obedecí Filipenses 2:12. Me ocupé en mi salvación con temor y temblor. Apropié el pago que Jesucristo hizo por mí y tomé la decisión de hacerlo mi Señor y mi Salvador para que cambiara mi corazón de piedra y me diera uno de carne. Entonces, ¿cómo te hiciste cristiano? ¿Fue por ti o fue por Él? Por ambos. Es verdad que Dios te escogió y detonó el proceso. Y también es verdad que tú decidiste creer. Eso es lo que dice la Biblia. Otra vez parece una contradicción, pero no lo es. Entonces ya vimos 5 ejemplos. Bueno, 4, y ahorita viene el quinto. El gran riesgo, ¿saben qué? Cuando encontramos esta clase de paradojas en la Biblia, es pretender encontrar una postura intermedia y acabas arruinando ambas verdades. Hay que entender que esto es solo una muestra más de que Dios es infinito y nosotros somos finitos. Y no andemos tratando de encontrarle un punto medio, porque ese no es la idea. La idea es que aceptes las dos verdades. Ves una y la ves claramente, ves la otra y la ves claramente, tratas de ver las dos al mismo tiempo y no se puede, te vuela la cabeza. Así es con estos 4 ejemplos y ahí les va el quinto. Si te pregunto, aquí en la tierra, ¿se hace la voluntad de Dios o se hace tu voluntad planteada en tus oraciones? Por un lado, Dios es soberano absoluto del universo y desde el principio Él ya sabe el final. Dios hará lo que Dios hará. A cada instante se hace su voluntad y solo su voluntad. Sin embargo, ya vimos muchos ejemplos de que Dios contesta las oraciones. Entonces, no dejes que tu teología destruya tu vida de oración. No digas, de todos modos todo va a suceder como Dios quiere. Así que ¿para qué oro? Que tu mala teología no destruya tu vida de oración. Esa es una mala teología. El hecho de que Dios sea soberano no invalida tus oraciones. Tú puedes seguir planteando todo a Dios porque Dios así lo dejó, así lo dijo. Pídanme lo que quieran. Pidan. Os ruego que pidáis. Es lo que Dios quiere. Entonces no apliques eso de todos modos va a suceder lo que Dios quiere, entonces ¿para qué oro? Esa es una pésima teología. La vida cristiana tiene principalmente 2 grandes columnas, la lectura y la oración. Si por una mala teología destruyes la columna de la oración, difícilmente el edificio va a quedar en pie con una sola columna. Todos los edificios necesitan 2. Sin oración, toda tu vida cristiana está en peligro. Y caso de la vida real. Es un caso de vida o muerte de la vida real. Nuestro hermano pastor de una iglesia vecina aquí a 2 cuadras, Estefano Aldusi, joven, 20 y tantos años, con la boda ya programada, se entera que tiene cáncer.
¿Qué debemos hacer? Orar para que Dios lo sane completamente. Orar para que Dios se lo lleve pronto y no sufra. Orar para que se haga la voluntad de Dios. Orar para que todos aprendamos la enseñanza. O no orar, pues de todos modos se hará la voluntad de Dios. Son 5 opciones. Les voy a dar una pista. ¿Cómo oró Jesús en el momento más crítico de su vida en la tierra? ¿Cómo oró? Planteó su propia petición y añadió el gran pero. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios, pues, pasar de mí esta copa, que pase. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Puedes escoger la opción 1, la opción 2, lo que Dios te guíe, lo que el Espíritu de Dios te guíe. Pero de la 4 no te escapas, ni yo me escapo, y de la 3 tampoco. Y la 5 descártala para siempre de todas tus oraciones. Lo importante no es entender cómo funciona la oración, lo importante es simplemente orar. ¿Cómo vas a aprender a orar? Orando. No hay otra. Hay que empezar a practicar. Las primeras te vas a quedar dormido, no vas a saber qué decir, vas a tartamudear, lo que quieras, está bien, no pasa nada, pero persiste, síguelo intentando. La oración inicia como un encuentro de voluntades, la mía y la de Dios, y a veces están opuestas. Después de darle muchas vueltas y pronunciar muchas palabras, puede quedar una sola voluntad. O puede seguir quedando 2, pero ya así. Lo que sí no se te olvide es el gran apéndice. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no es un estribillo, es un apéndice. Ya planteé mi petición, ya te dije todo lo que había en mi corazón, pero si tú tienes algo mejor, adelante. Yo sé que me amas tanto que diste a tu hijo en la cruz por mí, no puede haber más amor que ese. Por lo tanto, ahí está mi petición, pero yo soy limitado, yo soy un ser finito, pequeño, no veo muchas cosas que tú sí ves, confío en ti más que en mí, por lo tanto, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es un principio básico de la oración. La oración no es el último recurso, como el extinguidor, ¿no? El apagafuegos, que siempre está guardado en una vitrina con el letrero, rómpase en caso de incendio. Eso no es la oración. ¿Platicar con Dios solo en caso de emergencia? Claro que no. ¿Amar y conocer mejor al que murió por mí en la cruz solo en caso de emergencia? Claro que no. No dejes la oración como tu último recurso. Platica con Dios todos los días. Ten una conversación sabrosa y profunda con tu Señor y Salvador continuamente. O en palabras de Pablo, ora sin cesar. Con esto terminamos. Esta fue la introducción. Vamos a ir viendo. Es un tema increíblemente padre. Vamos a irlo viendo poco a poco y Dios nos va a ir enamorando de la oración a todos. Esa es mi petición en oración, que Dios nos enamore de la oración a todos nosotros y que podamos hablar con Él, hablar como mi hijo o mi hija cuando estaban chiquitos, me decían,
Papi, ¿me das esto? Sí, claro. Ten. Una conversación natural y sencilla, espontánea y franca. Sin poses, sin posturas. Vamos a hablar de todo eso. Jesús habló de todo eso y lo vamos a tratar aquí. Entonces, con eso terminamos. Vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por la oración. Gracias por haberla dejado, por darnos ese privilegio de hablar contigo, de plantearte nuestras peticiones, de comunicarte lo que queremos, lo que sentimos, lo que pensamos. Eres maravilloso, Dios. Solo a ti se te pudo haber ocurrido que nosotros tengamos esa capacidad, porque nos creaste a tu imagen y semejanza. Por eso tenemos esa capacidad. Te suplicamos, Dios, que nos enamoremos todos de la oración, que transformes nuestras vidas y transformes nuestra iglesia, y que te pidamos siempre lo que tu Espíritu nos guíe, y al final siempre agreguemos: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y que estemos tranquilos, descansados, confiando en que tú ya no nos puedes amar más de lo que ya nos amaste. Te agradecemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.